Para el último de los vídeos de la clase correspondiente a la hoja 4 de problemas he elegido uno en el que se trabaja con motores moleculares, es decir, con un acoplo entre dos procesos que según el principio de Curie no se pueden acoplar, que es una reacción química, y un proceso de difusión que es un vector y por lo tanto tiene menos simetría que la reacción química. Recordad, por los que estáis interesados en darle vueltas a la cabeza, que os he dejado una pregunta en el aire pensando cómo es posible que estos procesos ocurran, tratando de profundizar un poquito más por qué. Desde el punto de vista biológico, ahora que disciplinas como la biofísica son especialmente interesantes, están especialmente desarrolladas, es muy interesante porque este tipo de procesos ocurren habitualmente en la célula, en los seres vivos, bajo muchas condiciones, son fundamentales. En la clase he puesto el ejemplo de la bomba de sodio-potasio, pero hay otros muchísimos que se rigen por los mismos principios. Fijaos que he elegido un problema que tiene algo en común con el anterior, con el problema 27, y no he elegido para hacer un vídeo el 28, que es el de procesos electrocinéticos. La razón, lo veréis en el PDF con la solución detallada de todos los problemas, es que el problema 28 me parece muy sota, caballo y rey. O sea, simplemente hay que ir sustituyendo los datos que se proporcionan en el enunciado en las distintas partes, en los distintos apartados, para ir obteniendo todos los resultados. Este, en cambio, me parece que tiene algo conceptual que puede ser interesante. Lo primero que vemos es que las ecuaciones fenomenológicas están escritas de forma ligeramente diferente a como las hemos presentado en los apuntes. Por ejemplo, no están las temperaturas. Recordad que las fuerzas termodinámicas, la química es la afinidad partido por la temperatura, y en el proceso de difusión va a ser menos el gradiente de potencial químico entre la temperatura, donde el gradiente de potencial químico lo tomamos a temperatura constante porque la temperatura tiene que ser homogénea para que no haya un tercer proceso termodinámico acoplado. Aquí, en cambio, han desaparecido las temperaturas y en lugar de escribir la segunda fuerza como un gradiente, lo vemos como una diferencia de potencial químico. Bueno, en primer lugar, las temperaturas desaparecen porque las hemos metido directamente dentro de los coeficientes fenomenológicos. Esto no supone ningún problema porque es un factor multiplicativo idéntico para los cuatro coeficientes y por lo tanto hace que las relaciones de Onsager, que este coeficiente tiene que ser igual a este otro, se sigan manteniendo exactamente igual, así como los mismos requisitos para que se cumpla el segundo principio de la termodinámica. Es quizá un poco más interesante la desaparición del vector aquí porque disimula un poco el hecho de que estamos acoplando dos procesos que, según Curie, aparentemente no deberían acoplarse. No obstante, esta descripción es habitual porque, por ejemplo, en la bomba de sodio-potasio que ya he comentado, pues lo que se mide son las diferencias de potencial químico o de concentración a ambos lados de las membranas de la célula y no se da un determinado perfil de concentración o de potencial químico a partir del cual pueda calcularse el gradiente. También vemos que he cambiado el signo. Recordemos que la fuerza realmente es menos el gradiente de potencial químico entre la temperatura y aquí lo he puesto como positivo. La razón es algo parecido a lo que se ve en fenómenos electrocinéticos, que esta diferencia se calcula cambiándole el signo al gradiente. Entonces, de esta forma, pues sale todo positivo y es quizá más fácil de manejar y no enredarse. No obstante, recordar que en cualquier proceso termodinámico el sentido habitual es que en una difusión el flujo vaya desde la zona de más concentración hacia la zona de menos concentración y por lo tanto vaya desde la zona de más potencial químico a la zona de menos potencial químico. Aquí lo hemos definido al revés, por lo tanto esta diferencia incluye este signo menos del gradiente. De todas maneras, en este caso no hay ninguna complicación porque en el resto del enunciado ya nos van diciendo cuáles son los signos sin necesitar una interpretación. De hecho, nos dicen que V, que es la velocidad de la reacción, también hay un cambio de notación porque normalmente aquí definimos R, que es el ratio, pero en realidad nos da un poco igual porque siempre podemos interpretar estas ecuaciones como dos procesos acoplados que se describen siguiendo el mismo formalismo sin necesidad de saber exactamente cuáles son las magnitudes involucradas. Bueno, como digo, la velocidad y la afinidad son las dos positivas, con lo cual eso quiere decir que la producción de entropía del primer proceso va a ser positiva y
nos dicen que este flujo es positivo y que esta diferencia de potencial químico es negativo, con lo cual aquí es donde va a estar el proceso que ocurra en sentido contrario al habitual. Lo veremos ahora más en detalle. Luego nos dan todos los coeficientes fenomenológicos. Fijaos que no nos dan el L21 porque estamos asumiendo que se cumple un Sager, por lo tanto el L21 es también 5. Y luego nos hacen 4 preguntas. Nos piden evaluar el grado de acoplamiento, nos piden calcular el máximo rendimiento, nos piden calcular el cociente entre las dos fuerzas. Fijaos que esta es la segunda fuerza, que es la que va a actuar en sentido contrario al normal y por lo tanto vamos a poder seguir exactamente el formalismo que hemos visto en clase. Si fuera al revés, recordar que tendríamos que invertirlo todo porque en las ecuaciones que están en los apuntes se asume que es el segundo proceso el que va en sentido contrario al habitual. Y luego nos hacen una pregunta de si este mismo proceso sería posible en un sistema en el que este coeficiente fuese igual a 1. Una de las cosas que me interesa de este problema es darse cuenta de que yo no puedo cambiar las fuerzas, etcétera, etcétera, para que este segundo coeficiente sea igual a 1. Fijaos que este segundo coeficiente va a estar relacionado con el coeficiente de difusión, con la ley de Fick, y eso depende de la naturaleza del sistema. Así pues, lo que nos estaría preguntando implícitamente ese apartado es si podría darse otro sistema diferente, con otro coeficiente de difusión diferente, tal que generase la misma matriz con este coeficiente igual a 1. Y además nos están recordando aquí que hemos cambiado el signo de la diferencia para que la producción de entropía se escriba sin el signo menos. Recordar que la producción de entropía normal de un proceso de difusión es menos J por el gradiente de mu entre la temperatura, con el signo menos. Y aquí lo hemos cambiado. Dicho todo esto, vamos a ir paso por paso y una vez hecha esta primera explicación ya vais a ver que el problema se hace bastante rápido. Empezamos el grado de acoplamiento entre ambos procesos y, como he dicho antes, dados los datos que nos dan, la afinidad y la velocidad son las dos positivas, el flujo es positivo y la diferencia de potencial químico es negativo, y considerando que este proceso de aquí con estos signos nos van a dar un sigma 2 negativo, pues ya tenemos claro que es el segundo proceso el que va en sentido contrario al habitual. Fijaos que no tenemos una necesidad de saber cuáles son los valores concretos de las fuerzas y de los flujos, porque lo único que necesitamos es determinar cómo son los signos de cada uno de los términos de la producción de entropía. Entonces, una vez hecho eso, pues ya escribimos la matriz fenomenológica de esta manera y luego recordar que el grado de acoplamiento simplemente va a depender de los términos no diagonales y de los términos diagonales. El grado de acoplamiento Q, como lo hemos hecho en el problema anterior, es el no diagonal dividido entre la raíz del producto de los dos diagonales, con lo cual, haciendo el cálculo, nos sale 5 entre la raíz de 400, o sea, 5 entre 20, o sea, un cuarto. Ya tenemos perfectamente el grado de acoplamiento. Recordar que lo que nos va a interesar es su valor absoluto, que sea positivo o que sea negativo no representa ningún papel en si los procesos si podemos ajustar las fuerzas termodinámicas para que un proceso ocurra en sentido contrario al habitual. Simplemente nos interesa el valor absoluto. Entonces, una vez que hemos hecho esto, nos vamos a la segunda parte, calculamos el rendimiento y recordar que el máximo rendimiento es una función exclusiva de Q. ¿Qué quiere decir el máximo rendimiento? Fijaos que no es el rendimiento que va a ocurrir en cualquier circunstancia. Es decir, por aclarar los conceptos, que Q sea mayor que 0 implica que nosotros podemos ajustar las fuerzas con habilidad para que uno de los procesos vaya en sentido contrario al habitual, compensado por el otro. Pero no quiere decir que para cualesquiera valores de las fuerzas esto vaya a ocurrir. Este máximo rendimiento lo que nos indica es si nosotros somos perfectamente hábiles y sabemos colocar las fuerzas como las tenemos que colocar, pues la máxima transferencia de energía que está ocurriendo desde el primer proceso, que es el que va en sentido natural, hasta el segundo proceso. Pero ya digo, esto solamente se alcanza si nosotros somos suficientemente hábiles a la hora de elegir las fuerzas. Desde el punto de vista de hacer el cálculo, lo único que tenemos que hacer es sustituir el valor de Q que acabamos de obtener aquí y ya obtenemos el resultado. Veis que el rendimiento es bastante bajo, a pesar de que Q pues es un número aparentemente razonable, que es un cuarto.
Es decir, que ya veis que en general el rendimiento de estos procesos de transferencia de energía no va a ser demasiado elevado. Entonces, bueno, ya hemos resuelto el segundo apartado, nos podemos ir al tercero, que consiste en evaluar el cociente entre las dos fuerzas. Esto ya es diferente a lo que hicimos en el problema 27, pero también es bastante fácil teniendo en cuenta todo lo que hemos visto en clase. Entonces, recordar que uno de los parámetros que hemos visto en clase es precisamente el cociente entre esas dos fuerzas, que es el parámetro que yo tengo que variar hábilmente para conseguir el máximo rendimiento. Entonces, por definición, este parámetro G, que es el cociente entre las dos fuerzas, es la segunda, que es la que genera el flujo en sentido contrario al habitual, entre la primera, que es la que va en su sentido. Y van las fuerzas con su signo, por lo tanto, en condiciones de máximo rendimiento, si el rendimiento es mayor que 0, este cociente tiene que ser negativo, porque bueno, pues nos va a indicar que una de las dos fuerzas va en el sentido contrario, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí colocamos este resultado, z depende de esta raíz, simplemente sustituimos y tenemos este x máximo, ¿vale? Entonces ya directamente hemos obtenido el proceso. Bueno, acabo de decir que en general este rendimiento máximo tiene que ser negativo en el caso de que Q, como es esto, sea positiva. Si Q es negativo, nos va a ocurrir al contrario, o sea que nos depende del signo del grado de acoplo. En este caso va a ser, ya digo, va a ser negativo porque Q es positivo y Z es una raíz que la tomamos siempre positiva. Entonces, con las condiciones que se nos dan en el enunciado, z vale 5, sustituimos y obtenemos este resultado de aquí. Es decir, que este procedimiento también es bastante sencillo, lo único que hacemos es sustituir datos. Finalmente, en el último apartado nos preguntan si el proceso sería posible en el caso de que este coeficiente diagonal fuese 1 en lugar de 100. Entonces, aquí ya ni siquiera tenemos que hacer cálculos de rendimiento, de transferencia de energía, simplemente tenemos que comprobar si la matriz de coeficiente resultante cumple el segundo principio de la termodinámica y cumple las relaciones de reciprocidad de Onsager, que estamos asumiendo que siempre se van a cumplir. Entonces, la nueva matriz de coeficientes fenomenológicos es esta de aquí, y simplemente calculando el determinante vemos que nos da un resultado de menos 21. Uno de los requisitos para que la matriz L sea definida positiva es que el determinante sea positivo. Y la positividad de la matriz L es lo que garantiza que, sean cuales sean las fuerzas que están actuando, se va a cumplir el segundo principio de la termodinámica. En consecuencia, la L no es definida positiva y por lo tanto no es posible un sistema como ese. Si esta matriz de coeficientes fenomenológicos pudiera existir, este es el sistema correspondiente a esta matriz, nos permitiría realizar un procedimiento disminuyendo la entropía del universo. Fijaos que esto nos vale para cualquier par de procesos acoplados. Esto lo hemos obtenido para un acoplo entre un flujo difusivo y una reacción química, pero nos valdría igual una matriz con los mismos números para termoelectricidad, para termodifusión, para fenómenos electrocinéticos o para reacciones acopladas. Ningún par de procesos acoplados que tenga esta matriz de coeficientes fenomenológicos puede ocurrir.